Muy buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Fernando Mendoza. En la clase anterior ya dimos un repaso. El día de hoy vamos a dar otro pequeño repaso únicamente de una lección que se titula La solución de Dios para el pecado. Ese es el título del video y la lección también se titula La solución de Dios para el pecado. Después de esta lección que vamos a dar, prácticamente ahora sí vamos a estar al corriente para empezar a compartir el mensaje con una secuencia correcta, como debe de ir aquí como lo traigo yo apuntado aquí en mi libreta. Entonces, hoy va a ser el último repaso que se va a dar. La siguiente lección es por gracia a través de la fe. Ese video ya lo subimos, ustedes lo pueden buscar aquí en el canal. Es por gracia a través de la fe. Entonces de ahí ahora sí ya vamos para adelante como debe de ser. Dice la primera pregunta: ¿a qué llama Pablo vida eterna? Esto lo vamos a encontrar en Romanos 6:23. Yo les voy a ir dando preguntas y ustedes la pueden responder en casa con sus propias palabras, claro que sacando la respuesta de la Biblia, ¿sí? Entonces yo les voy a dar una cita bíblica específica para que ustedes contesten la pregunta, pero ustedes pueden leer completo el texto para que le entiendan un poco mejor a lo que se está hablando. Bueno, la primera pregunta es: ¿a qué llama Pablo vida eterna? Nos manda a Romanos 6:23. Dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vendría siendo la respuesta. Ahora nos dice: ¿por qué vino Jesús al mundo? Esto lo vamos a encontrar en Juan 3, del verso 16 al 17. Ok, la pregunta es: ¿por qué vino Jesús al mundo? En Juan 3, del verso 16 al 17 nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está la respuesta. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Para que el mundo sea salvo. Esa es la respuesta. Entonces ustedes lo pueden contestar con sus propias palabras. La tercera pregunta es: ¿qué es necesario para el perdón de pecados? Esto lo vamos a encontrar en Hebreos 9, verso 22. Ok, repetimos la pregunta. Dice: ¿qué es necesario para el perdón de pecados? En Hebreos 9, verso 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es necesario para el perdón? Es necesario que se derrame sangre, y esa sangre ya la derramó Jesucristo en la cruz por ti y por todos nosotros. Entonces esa es la respuesta, que haya derramamiento de sangre. ¿Sí? Nos vamos por la cuarta pregunta. Dice: ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? En esta simplemente yo les voy a leer quizás dos textos, o les voy a dar simplemente una respuesta, pero ustedes es necesario que lean las citas que yo les voy a dar a continuación, que es Romanos 5, verso 9. En Efesios 2, verso 13. En Apocalipsis 1, verso 5. En Efesios 1, verso 7. Y Primera de Juan 1, verso 7.
ustedes pueden leer todos para que tengan una mejor respuesta y un mejor entendimiento. ¿Sí? Ok. La pregunta es, ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Yo les voy a leer únicamente Romanos 5, verso 9. Entonces ustedes pueden leer las demás citas bíblicas para que le entiendan un poco mejor y den una mejor respuesta. O pueden poner una respuesta por cita bíblica. Dice, mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de él seremos salvos. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Nos salva y nos justifica, entre muchas otras cosas. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder para perdonarnos, para salvarnos, para justificarnos, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ustedes pueden leer las demás citas bíblicas para que le entiendan un poco mejor. La pregunta número 5. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Para eso vamos a leer en Primera de Pedro 2:24 y podemos también leer Gálatas 3, verso 13 y 14 y también podemos leer Segunda de Corintios 5:21. Únicamente les voy a leer yo en Segunda de Corintios 5:21. Ustedes pueden leer Gálatas 3, 13 al 14 y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Con esto espero que ustedes entiendan aquí. Dice la pregunta, la vuelvo a leer. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Entre otras cosas, ustedes pueden leer también lo que es Gálatas y Primera de Pedro. Ya les di la cita bíblica para que le entiendan un poco mejor. Ahora, con la pregunta número 6. ¿Cuál fue la solución de Dios al pecado del hombre? Eso lo vamos a encontrar en Isaías 53, verso 6. Ok, les aclaro. Yo les estoy dando una sola cita. Les estoy leyendo solamente una sola cita bíblica. ¿Por qué? Porque este es un repaso. Entonces, ya el video yo ya lo subí con otro título. Entonces, ya se vio este tema. Entonces, por eso estoy dando únicamente una cita bíblica. Yo le doy lectura a una cita bíblica para sacar una respuesta. Pero les doy las demás citas para que ustedes lo busquen en casa y puedan leerlo con más calma y lo puedan entender mejor, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver la pregunta, la 6. Dice, ¿cuál fue la solución de Dios al pecado del hombre? Isaías 53, verso 6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí viene la respuesta. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. ¿Cuál fue la solución de Dios al pecado del hombre? Él cargó con nuestros pecados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Podemos leerlo más de arriba para que podamos entender más lo que nos está diciendo. Entonces, es maravilloso recibir a nuestro Señor Jesucristo como un Salvador, como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él cargó con nuestros pecados. ¿Sí? Con el pecado de todos nosotros. Entonces, tan grande fue el amor que Él tuvo, que cargó con nuestros pecados. Y esa fue la solución que Él encontró o que Él le dio al pecado del hombre.
mandar a su Hijo unigénito. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjense cuánto amor hay de Dios para nosotros. Es muy bonito saberlo, que tenemos un Padre que nos ama, ¿verdad? Bueno, vámonos a la pregunta número 7. Dice, ¿qué sucede cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué es lo que sucede? Esto lo vamos a encontrar en Juan 1, verso 12 y 13. Ok, la pregunta dice, ¿qué sucede cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Juan 1, verso 12 y 13 nos dice lo siguiente. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La respuesta es muy fácil y sencilla. Dice, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. A todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Ahora nos vamos a la pregunta número 8. ¿Qué dijo Jesús que debe suceder antes de que veamos y entremos en el reino de Dios? Esto lo vamos a encontrar en Juan 3, verso 3 al 7. Ok, la pregunta se la vuelvo a repetir. ¿Qué dijo Jesús que debe suceder antes de que veamos y entremos en el reino de Dios? Juan 3, verso 3 al 7. Debemos de nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, pero vamos a leerlo para que podamos entenderlo. Nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, en el 7 todavía, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces, esa es la respuesta que tenemos que hacer antes de ver y de entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Con el bautismo. Con el bautismo morimos al pecado, morimos al mundo y nacemos de nuevo en Espíritu, como nueva criatura y como hijos de Dios. Entonces, eso es lo que debemos de hacer antes de entrar y de ver el reino de Dios. Pregunta número 9. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de ser nacidos hijos de Dios? Entonces, vamos a leer en Juan 1, verso 13, ahí nos dice, somos un deseo de Dios. Es lo que nos enseña ese versículo. Ustedes pueden leerlo. Ya me tardé mucho en el video. Entonces no me voy a ir a la cita bíblica. Yo ya tengo aquí la respuesta. Dice, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de ser nacidos de Dios? Al ser nacidos de Dios, o al ser bautizados, pasamos a ser un deseo de Dios. En primera de Pedro nos dice, en el verso 1, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice,
somos nacidos de nuevo, de una simiente, ¿sí?, imperecedera, mediante la palabra de Dios. ¿Sí? En Primera de Juan 3 nos dice: todo el que nace de Dios no practica el pecado por la simiente de Dios que permanece en él. En Primera de Juan 4, verso 7 nos dice: hemos nacido de Dios y amamos porque el amor viene de Dios, que es amarnos. En Primera de Juan 5, verso 4 dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe es la victoria. Entonces, ahora nos vamos en Primera de Juan 5, 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe es la victoria. Se lo repito. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe es la victoria. Espero que lo entiendan. Todo el que nace de agua y del Espíritu vence al mundo, porque nuestra fe es la victoria. Dios nos ama y Él nos pide también que nos amemos. Nosotros debemos de saber amar, porque el amor viene de Dios. Entonces son cosas muy importantes que nosotros los cristianos, o todos los que somos hijos de Dios, nos van a destacar de los demás. Yo no te puedo decir que mucha gente acostumbra, mira por lo que está pasando y es cristiano. Entonces eso no es correcto, porque también como hijos de Dios tenemos también pruebas y somos más tentados. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el mundo somos de Satanás, y cuando morimos al mundo ahora somos de Dios. Entonces Satanás no está conforme y nos vienen las pruebas, nos vienen las tentaciones por medio de Satanás. ¿Sí? Entonces es necesario que pasemos las pruebas, ¿sí? Pero las pruebas vienen de Dios y las tentaciones vienen de Satanás. Entonces es necesario que pasemos esas pruebas y esas tentaciones, pero lo que debemos de saber y comprender, que los que somos nacidos de Dios vencemos al mundo, porque nuestra fe es la victoria. No importa lo que la gente diga, lo que el mundo diga, tú debes de tener tu fe siempre firme y tus ojos puestos en Dios. Dice la 10: ¿qué dice Pablo acerca de aquellos que están en Cristo? Dice en 2 de Corintios 5, 17, que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, yo te hago esta pregunta: ¿qué aprendiste de esta lección tú? ¿Qué aprendiste de esta lección? ¿Cómo puedes aplicarla a tu vida? Aquí debemos de saber que la solución que Dios dio al pecado del hombre fue esta: mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay salvación si no hay derramamiento de sangre, y esa sangre Jesús ya la derramó por ti y por mí. Es necesario que tengamos un Salvador, un Señor, que es Cristo Jesús, que Él cargó en aquella cruz por todos nuestros pecados para justificarnos. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador es llamado hijo de Dios, y todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Todo el que es hijo de Dios ama, porque el amor viene de Dios. ¿Cómo aplicarías eso en tu vida? Yo ya recibí a mi Cristo como mi Salvador, como mi Señor. Yo ya nací de nuevo. Ahora yo tengo que saber amar, porque el amor viene de Dios.
Dios o Jesucristo me ha justificado por su sangre. Me ha justificado, Él me ha liberado, Él me ha perdonado mis pecados, me ha salvado, me ha hecho hijo de Dios. ¿Cómo no voy a creer yo en Él? ¿Cómo no voy a amar al que me amó primero? Entonces, ¿qué crees tú que está bien que hagamos o qué aprendiste tú en esta lección? Es algo muy importante que es de pensarse en todos los beneficios que tenemos, porque es un beneficio tan grande, es una bendición tan grande ser hijo de Dios. ¿Sí? Y no te voy a mentir, ya terminamos con esta lección. Entonces, se llama la solución de Dios para el pecado. Entonces, yo no te voy a mentir, no te puedo decir, oye, mira, cuando tú te bautices, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, se te van a acabar los problemas porque te estoy mintiendo. Siempre va a haber luchas, va a haber batallas, pero el Señor está con nosotros y no conoceremos la derrota, porque Él nos sostendrá con su mano victoriosa. Todo tiempo, en todo momento, Él siempre nos hará ver la victoria, porque Él está con nosotros. Simplemente hay que tenerle fe y confiar plenamente en Él. Muchos dicen, tenemos fe, yo tengo fe en Dios, pero no confiamos. ¿Cómo es posible esto? El que tiene fe confía. Entonces yo te invito a que confíes en el Señor, que le recibas como tu Salvador, como tu Señor. Y estás a tiempo, aún estás a tiempo de recibir al Señor como tu Señor y Salvador. El tiempo va pasando y el fin se acerca. No sabemos cuándo, no sabemos la hora, la fecha, no sabemos cuándo, pero hay que estar preparados. No hay que dormir. No hay que dormir espiritualmente. Hay que estar preparados para cuando Él venga por los suyos, porque va a venir por los suyos, por los hijos de Dios. Entonces, tú quieres permanecer o tú quieres pertenecer en ese grupo por el cual Él va a venir. Tú quieres conocer a Jesús, tú quieres conocer a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres verlo algún día en la eternidad y para siempre servir, no importa que sea para alabarle, que sea para glorificarle, porque lo haremos con gusto. Incluso lo hacemos con gusto cuando vamos a la iglesia. Pero Él está allí con nosotros. Si tú quieres permanecer con Él, es necesario que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Te invito a que lo hagas. Conoce de su palabra y empieza a ponerla en práctica en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en otro video. Mi nombre es Fernando Mendoza y les repito, este es un repaso. Ya con esto terminamos. La siguiente clase debería de ser por gracia a través de la fe, pero el video ya lo subí, ya es cuestión de que lo busquen. Y de ahí para adelante vamos a seguir con el siguiente capítulo, con lo siguiente que vamos con el siguiente mensaje que vamos a dar. Ya con esto que sería el señorío y la obediencia. Es con lo que vamos a empezar ya con, yo creo que a mediados de semana subo un video hablando de este tema. Entonces ya vamos a ir al corriente como debe de ser. Y una disculpa por hacerlo de esta manera. Una disculpa a todos. Ya a partir, como les digo, de la siguiente lección ya vamos a ir al corriente. Entonces te invito a que leas la Biblia, a que permanezcas en oración, que le des gracias a Dios por todo lo que ha dado en tu vida,
porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Nada es de nosotros. Todo lo que hay aquí Él lo creó y para nosotros. Entonces también debemos de saber que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces hay que saber elegir también entre las cosas que hay para nosotros. Entonces mi deseo es que Dios te bendiga y nos vemos pronto en otro video. Bendiciones.